Buen día, estimados participantes. Mi nombre es Lorena Collantes. A continuación, disertaré sobre la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa consiste en recolectar y analizar datos numéricos. Este método es ideal para identificar tendencias y promedios, realizar predicciones, comprobar relaciones y obtener resultados generales de población grandes. Este método se utiliza ampliamente en las ciencias naturales y sociales, entre otros. Para Mendes, la investigación cuantitativa es aquella que requiere el uso de modelos matemáticos y tratamientos estadísticos para analizar datos previamente recolectados a través de instrumentos de medición. ¿Qué es un proceso de investigación cuantitativa? El proceso de investigación cuantitativa sigue un método estructurado de recopilación y análisis de información que se obtiene a través de diversas fuentes. Este proceso se lleva a cabo con el uso de herramientas estadísticas y matemáticas con el propósito de cuantificar el problema de investigación. Por ejemplo, la investigación cuantitativa puede contribuir a mejorar productos y calidad de servicios que se ofrecen a los fines de la toma de decisiones exactas e informadas que ayuden a conseguir los objetivos establecidos por una empresa. Se trata de pedir opinión al consumidor de manera estructurada. Este proceso genera datos y estadísticas concretas que guían la investigación y de esta manera se obtengan resultados estadísticos confiables. En cuanto a las características de la investigación cuantitativa busca medir un fenómeno, cuantificar, expresar en cifras los parámetros estudiados de una población. Estas cifras pueden ser resultados descriptivos o comparativos o pueden ser objeto de análisis estadístico para establecer si existen vínculos significativos entre determinados parámetros estudiados. Entonces busca interpretar la información, se basa en el uso de números y cifras. Las preguntas claves en este método son cuántos, quién, qué cantidad o en qué medida. Es un método de investigación descriptivo. Su objetivo radica en analizar el comportamiento de la población. Los resultados pueden usarse en situaciones generales. Estudia el comportamiento de su muestra y trabaja el sistema de estímulo y respuesta. ¿Qué es entonces este proceso? Tiene algunas ventajas. El estudio puede reproducir en otros entornos culturales y épocas o con diferentes grupos de participantes. Los resultados se pueden comparar estadísticamente. La aplicación de estándares bien establecidos significa que la investigación cuantitativa se puede replicar luego de analizar, comparar con estudios similares. Los datos de muestras grandes se pueden procesar y analizar mediante procedimientos confiables y consistentes a través del análisis de datos cuantitativos. El uso de procedimientos de prueba de hipótesis formalizados y establecidos significa que debe considerar e informar cuidadosamente las variables de la investigación, las predicciones, la recopilación de datos y los métodos de prueba antes de llegar a una conclusión. Ayuda a realizar un estudio más amplio involucrando a un mayor número de sujetos y potencializando la generalización de los resultados. Permite realizar un análisis de datos objetivo y preciso. Además, los métodos de investigación cuantitativa están diseñados para ofrecer informes que apoyen de forma general el fenómeno de estudio. Entre los tipos de investigación cuantitativa vamos a encontrar la investigación descriptiva, analítica, la cuasi experimental y la experimental. Si nos preguntan cuáles son los procedimientos y técnicas para desarrollar la investigación cuantitativa, desde la metodología, el método de investigación descriptiva se realiza previo al análisis de datos, con el objetivo de encontrar factores y características importantes del fenómeno de estudio. La investigación cuantitativa proporciona una descripción y exploración de fenómenos en situaciones y características de la vida real. Se describe la correlación de individuos, situaciones o grupos particulares.
El método de investigación analítico se relaciona con las variables y se establecen las hipótesis que definen las muestras de estudio. El método de investigación experimental en este proceso se divide la muestra del estudio aleatoriamente para su análisis. El método es utilizado para probar una hipótesis o premisa experimental. Consiste en un grupo de control no expuesto y el grupo experimental al cual está expuesto. El método de investigación cuasi experimental se seleccionan los elementos que conforman cada grupo según las características definidas. La investigación cuantitativa es un estudio que se asemeja a un experimento, pero la asignación aleatoria no tiene importancia en la determinación de quiénes participaron en un nivel específico del proceso. Conoce también los tipos de datos cuantitativos. Hablando de las técnicas más utilizadas en el método cuantitativo, encontramos la entrevista que se realiza a una muestra de la población. No debe durar más de 30 minutos, es lo sugerido. Las encuestas pueden ser telefónicas, por correo o por formularios orientados a un público en específico, a una población específica o por una página de internet. En cuanto a los mystery shopper, es una nueva tendencia analítica de tipo cuantitativa utilizada a través de la internet, donde se hacen sondeos y una persona finge ser un comprador con el fin de validar una lista de calidad y atención a su cliente. Viendo un esquema del proceso para realizar una investigación cuantitativa, lo organizaríamos de la siguiente manera, con el planteamiento del problema, el marco teórico, tipo y nivel de investigación, hipótesis y variables, diseño metodológico, población y muestra, recopilación y procesamiento de datos y el análisis y la presentación de los resultados. Donde el planteamiento del problema es parte de una idea que trae el investigador como punto de partida, de donde se genera su título, unas interrogantes que surgen del mismo objetivo general y sus objetivos específicos que buscarán darle respuesta a dichas interrogantes que confirmarán la confiabilidad o factibilidad de la investigación según sea el caso, según sea el ámbito en el cual se desarrolle dicha investigación. El marco teórico es el sustento teórico del estudio que incluye la exposición y análisis de diversas teorías, enfoques teóricos o antecedentes considerados como soporte de la investigación. Definir el tipo y nivel de investigación es el alcance que determina hasta dónde quiere llegar el investigador y el camino a seguir para el correcto encuadre del estudio. Definir el tipo y nivel de investigación es ese alcance que lo va a determinar hacia dónde quiere llegar el investigador, ese camino que quiere seguir. En cuanto a las hipótesis, son proposiciones tentativas sobre el comportamiento de las variables que se apoyan en conocimientos previos organizados y sistemáticos en una realidad analizada. En cuanto al diseño metodológico, puede ser experimental o no experimental, y esto será elegido por el propio investigador, ese camino a seguir. En cuanto a la población y muestras, se debe seleccionar los sujetos a estudiar en una unidad de análisis y se identifican en función del problema y los objetivos de la investigación. En cuanto a la recopilación y procesamiento de datos, recordemos que todo instrumento de medición debe contar con los requisitos de validez y confiabilidad adecuados. Y finalmente se debe analizar y presentar los resultados de la investigación a través de estadísticas con el objetivo de obtener conclusiones epistémicas y recomendaciones que apoyen el valor de la investigación. Si nos preguntamos qué importancia tiene la medición estadística en este proceso, la medición estadística es en la investigación cuantitativa es un proceso necesario que debe llevarse a cabo siendo el modo de aproximarnos al conocimiento de la realidad. De allí parte su gran importancia. Se caracteriza por su rigurosidad matemática, lo cual requiere una presentación y comprensión de sus términos y relaciones. No se puede perder de vista que el conocimiento de la realidad
Si se quiere evitar todo reduccionismo, no se puede abordar con un mismo método. Y desde la misma perspectiva, la riqueza y complejidad de la realidad requiere ser estudiada desde múltiples ángulos y con el método que mejor se adecue para ello. Por eso, a pesar de la importancia de la matemática y de su ampliación, no se puede reducir el conocimiento a ella, ni se pretende que su método sea el único y válido. Por lo tanto, la estadística, como todo lo cuantitativo, favorece en el individuo que la ejercita la conformación de una sana disciplina mental. Como conclusión, podemos decir que la investigación cuantitativa es única y puede plantear conclusiones extrapolables a un grupo mayor que el investigado. De allí que su importancia sea sobre todo porque permite generalizar y servir de base para la toma de decisiones. Este enfoque es estadístico y matemático, siendo muy importante para las investigaciones, ya que a través de la metodología cuantitativa se lleva a cabo muchas observaciones y se evalúa la naturaleza de los fenómenos que atañen a una problemática determinada, permitiendo crear suposiciones o ideas que a partir de los datos observados se muestran si son o no ciertas. Muchas gracias por su atención.